de Salud escuchamos al ministro Enrique París. Saludo a todos los periodistas que están presentes. Les doy la bienvenida a este nuevo reporte del Ministerio de Salud. Hoy día, además, me acompañan los representantes de AMUCH y de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por la AMUCH está el alcalde Delgado, por la Asociación Chilena de Municipalidades está el alcalde Cuadrado, Estación Central y Huechuraba. Y además me acompañan los subsecretarios como siempre. Quiero agradecer la labor de la prensa una vez más. Ustedes son fundamentales como comunicadores para transmitir a la población los mensajes que son tan importantes que contribuyen al control de la pandemia. Uno de los elementos fundamentales es la cuarentena y quiero destacar y dar como ejemplo el ejemplo que está siguiendo Valparaíso hoy día. Me comuniqué con el intendente, don Jorge Martínez, me dice que la movilidad se ha reducido en un 65% y que además, a pesar de que hay tacos y a pesar de que hay acumulación de vehículos que están esperando la autorización para pasar, la gente está tuiteando y está comunicando con alegría que nota que se están tomando las medidas correctas. Así que hay que felicitar a Valparaíso porque la ciudadanía está respondiendo bien y hay que felicitar a su autoridad, al intendente Jorge Martínez, porque está actuando en forma correcta. Y en ese sentido, quiero repetir que la actitud de las personas es fundamental, obviamente, para el cumplimiento de la cuarentena. Y quisiera preguntarle al alcalde Delgado y al alcalde Cuadrado qué es lo que opinan con respecto a este hecho que está ocurriendo en Valparaíso y que está dando buen resultado. Alcalde Delgado. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a este panel. La verdad es que creo que los alcaldes efectivamente estamos siendo considerados y, por supuesto, también se valora nuestra opinión, tanto en la mesa social como también en esta instancia. La movilidad, efectivamente, es un buen indicador. Me da la impresión que Valparaíso y Viña han partido muy bien, digamos, con este indicador. Seguramente también se incorporaron los aprendizajes de la región metropolitana con respecto al control, con respecto, por supuesto, a poder de alguna forma determinar cuáles eran los ejes estructurantes de la conurbación de la quinta región, y efectivamente es un muy buen comienzo. Pero también darle como consejos, digamos, si se quiere, digamos, después de varias semanas aquí en la región metropolitana, a nuestros alcaldes, alcaldesas, ¿cierto?, de esa zona, es que efectivamente las cuarentenas comienzan a sufrir un desgaste posterior. Por lo tanto, hay que seguir monitoreando esa movilidad, hay que seguir poniendo mucha atención en aquellas familias que lamentablemente tienen que salir a la calle, ¿cierto?, por condicionantes sociales, por hacinamiento, por pobreza, por informalidad. Viene muy bien la estrategia, ¿cierto?, con respecto al apoyo que van a tener esa familia, pero los compromisos individuales son tremendamente importantes. La sumatoria de compromisos individuales son tremendamente importantes. Lo que sí quiero también manifestar, he puesto a disposición del ministro, lo estoy poniendo a disposición del gobierno, que hemos también detectado que lamentablemente hay empresas que están haciendo mal uso de los permisos colectivos. Están manteniendo los RUT, están cambiando direcciones y de alguna forma también están cambiando el rubro para poder burlar un poco el permiso y hacer que sus trabajadores salgan igual a terreno, lo cual me parece de extrema gravedad. Tengo denuncias concretas, las estoy poniendo a disposición de esta mesa y por supuesto también de la subsecretaria Martorell. Creo que hay que, así como se le pide compromiso al Estado y también a los ciudadanos, tiene que haber un compromiso real también de los privados. Y lamentablemente hay muchos que incluso están amenazando a sus trabajadores. Eso no puede seguir ocurriendo y también es una señal de movilidad también que tenemos que dar justamente en ese sentido. Muchas gracias. Alcalde Cuadrado. Bueno, concordando con lo que dice mi colega de Estación Central, yo creo que lo que se aprecia en Valparaíso responde a una conciencia instalada que se ha transformado en acción. La gente ha asumido que esta pandemia produce muerte, produce dolor, y la única forma, mientras no exista una vacuna, la única metodología validada para evitar contagio y mayores muertes es el aislamiento social. Por lo tanto, la experiencia que nosotros hemos vivido en la región metropolitana, traducida
en la corrección de los errores también que se han cometido en nuestro territorio, implica que hoy Valparaíso pueda cumplir con el rol que desarrolla el gobernador, pero también con la conducción sólida del alcalde Sharp, permite suponer que esto que se inicia bien perdure en el tiempo. No es permitido que gente irresponsable cause fallecimiento de gente inocente que son compatriotas nuestros y que merecen seguir viviendo. Por lo tanto, dicho eso, quiero agradecer también a nombre de la Asociación Chilena de Municipios los 400.000 millones de pesos dispuestos para la atención primaria de salud, por cuanto eso va a permitir llegar con más rapidez, con más eficiencia, con más cariño a la gente que hoy en nuestras comunas lo están pasando muy mal. Muchas gracias, alcalde Cuadrado. Otro de los temas que queremos recalcar es que, a pesar del ejemplo de las comunas que actúan bien, hay otras comunas donde la población no actúa correctamente, se siguen vulnerando las órdenes sanitarias, se sigue vulnerando el toque de queda, se sigue vulnerando la cuarentena. Por lo tanto, solicitamos al Senado, que ya sabemos que está en segundo trámite, que aumente las penas para aquellos infractores desde los 540 días a los 3 años. Eso creo que va a marcar una señal o va a dar una señal muy importante para que la gente entienda que si no cumple van a tener penas de hasta 3 años. Esto se está tramitando en el Senado y esperamos obviamente que el trámite se acelere. Por último, el Ministerio de Salud es un ministerio que tiene múltiples tareas. Tiene tareas que tienen que ver con el control del niño sano, con el control de la embarazada, con las vacunas. Nosotros no podemos dedicarnos solo a la pandemia por coronavirus, aunque sea nuestro problema actual y muy importante, obviamente. Por lo tanto, queremos reforzar 3 cosas. Primero, que se aumente o que las mamás que están embarazadas vayan a control de embarazo. Que las mamás que tengan niños pequeños lleven sus niños a control y a vacunación. Y que reforcemos 3 programas que nos están preocupando mucho, que están en el auge, que son el programa del VIH, el programa de cáncer y el programa de hipertensión arterial. Y vamos a poner todo el esfuerzo de ambas subsecretarías para reforzar esos 3 programas y evitar, obviamente, que aquellos pacientes que no están siendo atendidos o que no están concurran para que no sufran un agravamiento de su salud. Y en ese sentido le dejo la palabra entonces a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza. Muy buenos días. Con respecto a este punto, aquí hay 2 temas que nos preocupan en forma importante. Lo primero, efectivamente, lo que dijo el ministro, la importancia de que las personas que tienen enfermedades crónicas, estamos hablando de diabetes, de hipertensión arterial, aquellas mujeres que deben hacerse una mamografía, aquellas mujeres que están en edad que tienen que hacerse una mamografía o un PAP, deben acudir a los controles para poder pesquisar oportunamente esas enfermedades. Lo segundo, y es muy importante en relación al COVID, hoy día hemos visto que las personas están retrasando su primera consulta a la atención para diagnosticar el COVID positivo y poder aislarlo. Y es por eso que hacemos un llamado muy importante. Apenas las personas inician con sintomatología, estamos hablando con síntomas respiratorios, con tos, con dificultad respiratoria, con fiebre, con malestares generales, consulten inmediatamente. En la medida que una persona consulta precozmente, vamos a poder tomarle el examen oportunamente y vamos a poder aislar. Y es ahí donde hemos fortalecido las residencias sanitarias. ¿Para qué? Para aquellas personas que no pueden hacer su aislamiento en su casa, vayan a una residencia sanitaria y se puedan aislar de una manera oportuna. Hoy día tenemos un call center que es el call center que es 800-726-6666.
Este es un teléfono donde las personas pueden llamar a aquellas personas que requieren una residencia sanitaria o que quieran información de una residencia sanitaria para poder trasladarla oportunamente a través de este call center. Esta información se baja a la Seremi de Salud para que gestione el traslado de estas personas a una residencia sanitaria. Es importante consultar precozmente, detectar oportunamente y aislar oportunamente. Muchas gracias, doctora Daza. Le cedo la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales para que nos muestre las cifras de hoy día. Arturo Zúñiga tiene la palabra. Gracias, ministro. Bueno, primero agradecer la presencia de los alcaldes Rodrigo Delgado, de la comuna de Estación Central, y del alcalde Carlos Cuadrado, de la comuna de Huechurá, en representación de la Asociación de Municipios de Chile y de la Asociación Chilena de Municipalidades. Quiero excusar también al alcalde Cristian Balmaceda, de la Asociación de Municipios Rurales, a quienes hemos invitado en otra oportunidad para hablar específicamente de una realidad que es diferente, que es la de los municipios rurales, y es por eso que él no se encuentra hoy. Con los alcaldes hemos venido trabajando ya hace varias semanas, partimos mucho tiempo antes, partimos las primeras semanas de febrero, como podrá recordar Rodrigo, y eso se ha traducido en que nosotros dentro de la atención primaria ya tenemos programas que van directamente a poder atender de buena forma a los pacientes por esta pandemia de coronavirus. Me refiero a los programas que hemos instalado de visita domiciliaria, en donde nosotros les entregamos los medicamentos a domicilio, podemos visitar a los pacientes postrados a domicilio y también a los pacientes por coronavirus. Además de esto, nosotros le hemos pedido una misión bastante más importante, una de mayor complejidad, que es la hospitalización domiciliaria. Los alcaldes hoy día están visitando con equipos médicos, con equipos de kinesiólogos, de enfermería, a pacientes que requieren oxígeno y que se están hospitalizando en sus domicilios. ¿Por qué? Porque su gravedad es menor a la que debiesen tener en una hospitalización de algún establecimiento de mayor complejidad. Y también el reforzamiento que les hemos entregado en cuanto a la apertura de los servicios de urgencia por 24 horas. Servicios que terminaban a las 12, ahora están funcionando 24 horas. Servicios de urgencia que empezaban a las 17 horas, ahora están funcionando a las 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos una carga asistencial, un mayor número de personas que están yendo a consultar y, tal como lo mencionaba el ministro, es necesario que esa consulta sea lo antes posible, apenas comiencen los síntomas, con el objetivo de poder entregar un tratamiento y así evitar cosas más complejas como es la hospitalización en las unidades de paciente crítico. En cuanto a la situación en nuestro país, durante las últimas 24 horas se registraron 5.143 casos, de los cuales 4.660 son personas sintomáticas. Esto llega a un acumulado de 179.436 personas contagiadas. En cuanto a la cantidad de fallecidos, el día de ayer se registraron 39 fallecidos. Hay que recordar que esta baja se produce por un efecto del servicio del registro civil, por lo tanto esta cifra va a aumentar en los próximos días, compensando este tema del fin de semana que registra un menor número de cifras, acumulando 3.362. En cuanto a la cantidad de ventiladores disponibles, presentamos un aumento importante debido a lo que ayer comentamos. Hoy día tenemos disponibles 391 ventiladores mecánicos en distintos hospitales del país. Los exámenes por PCR realizados las últimas 24 horas son 18.808 exámenes, acumulando 858.958. Y finalmente, en cuanto a las residencias, ya son 131 residencias que tenemos acordadas con 12.020 cupos. Y tal como lo mencionó la subsecretaria Daza, existe un teléfono al cual ustedes pueden llamar para poder coordinar, como también a través de la atención primaria, que tiene también esta misión de poder testear, trazar y aislar en caso de ser necesario, utilizando también las residencias sanitarias cuando en el hogar eso no se puede hacer de forma efectiva. Quiero terminar
con un mensaje acerca de nuestro comportamiento. Lo hemos conversado acerca del buen comportamiento que hubo en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, y eso necesitamos que se replique. Nosotros no podemos cambiar nuestro comportamiento de acuerdo a la cantidad de ventiladores. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que pensar de forma solidaria, pensar en el prójimo, pensar en los vecinos, pensar en los adultos mayores, que quienes son los que tienen más posibilidad de hospitalizarse y de agravarse en las unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, el llamado es a ese, a lavarse las manos, a ocupar las mascarillas y a mantener el aislamiento físico y las medidas de cuarentena implementadas por la autoridad sanitaria. Ministro. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Antes de pasar a las preguntas, quiero enviar mis condolencias más sentidas a la familia de don Manuel Quintul Huenchupán, que falleció el día de ayer. Era un funcionario administrativo del CEFAM, doctor Raúl Cuevas, de la comuna de San Bernardo, y un trabajador de la Confusam. Ellos también están en la primera línea y repito, mis condolencias, mi apoyo y todo mi reconocimiento a don Manuel Quintul y a su familia. Y ahora pasamos a las preguntas. Ministro París, preguntarle con respecto a su postura con la cuarentena. Se ha dicho que, por un lado, esto lo tiene que decidir el presidente, y también usted mismo ha dicho que esta se extendería por todo junio. Preguntarle finalmente cuál va a ser su postura con respecto a estas cuarentenas dinámicas que se tomaron en un momento y que hoy se han mantenido en esa línea. Conversamos ese tema hoy día con el presidente. La cuarentena obviamente se mantiene hasta este viernes. Los días miércoles se modifica, se alarga o se suspende la cuarentena, así que mañana, en conjunto con todos, y es aquí el presidente el que determina en conjunto con nosotros esa decisión, tomaremos esa medida y la comunicaremos oportunamente. Muchas gracias por la pregunta. Y también queríamos saber, con respecto a estas mismas, si usted cree que está siendo un éxito esto de las cuarentenas dinámicas o no. Bueno, en este país las cuarentenas dinámicas han surgido o han dado buenos resultados, curiosamente, en regiones. Nosotros vimos que en Osorno, por ejemplo, en la Araucanía, en Punta Arenas también, las cuarentenas han dado muy buen resultado y han logrado bajar la tasa de contagio y la tasa de presencia viral. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que el tipo de cuarentena hay que aplicarla en relación a la población local, a las características de la población, a la cantidad de pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas, al hacinamiento o no hacinamiento. Así que ambas cuarentenas pueden tener resultados positivos, pero dependen mucho, obviamente, de la situación socioeconómica, habitacional y local. Esa sería mi respuesta. Ministro, buenos días. Ayer conocimos un nuevo informe epidemiológico en el que por primera vez se desglosó la cantidad de muertes por comuna, y en ellas se notaba que la región metropolitana lideraba este triste ranking de muertes por comuna, y en ellas muchas de las comunas más vulnerables acá de la región metropolitana. ¿Qué análisis se puede hacer de eso? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el impacto que se genera en estas comunas, sobre todo en las más vulnerables acá de la región metropolitana? Preguntarle eso a usted y también preguntarle al subsecretario en qué va el sumario que él mencionaba el día de ayer por el tema de la residencia sanitaria. La primera pregunta la va a contestar la subsecretaria Paula Daza, de Salud Pública, y obviamente la segunda pregunta el subsecretario de Redes Asistenciales. Paula. Con respecto al informe epidemiológico y el informe de fallecidos por comuna, lo primero que quiero decir es que este es un compromiso que hizo el exministro Jaime Mañalich hace un tiempo atrás, que íbamos a comenzar a dar la información de fallecidos por comuna, y hoy día estamos cumpliendo el compromiso que hizo el exministro. Con respecto a la situación de las comunas que tienen una más alta mortalidad, lo que hacemos, efectivamente, esta información nos permite tomar decisiones desde el punto de vista de salud pública. Aquí hemos visto que hay situaciones de
factores de riesgo, adultos mayores, también enfermos crónicos y otros factores y otras variables que nos permiten tomar decisiones y poder hacer acciones precisas. Y en este sentido es fundamental la estrategia de residencia sanitaria. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están contagiadas en estas comunas evidentemente tienen condiciones que no permiten que se aíslen de una manera oportuna, y es por eso que tenemos que fortalecer esas medidas. Hemos invitado a los alcaldes a que nos apoyen en esta estrategia de implementar, de trasladar todas aquellas personas que no pueden cumplir su aislamiento, llevarlo a residencias sanitarias. Estamos hablando de situaciones de hacinamiento, y es por eso que de esta manera podemos contener la propagación del coronavirus, tener menos personas enfermas y obviamente tener menos personas fallecidas en esas comunas. Muchas gracias. Arturo, la segunda pregunta. En relación al sumario, bueno, estos tienen un carácter de confidencial hasta que se terminan. Pero además de eso, nosotros tomamos, tal como lo mencioné ayer, todas las medidas para que esto no vaya a significar un menoscabo en las arcas fiscales y también para que no se vaya a producir un hecho ilícito, que es suspender el pago hasta que no se termine este sumario, y obviamente eso no va a ocurrir hasta tener una respuesta final del fiscal que lleva a cabo este sumario. Muchas gracias. Subsecretario, perdón, pero esa residencia está funcionando en la actualidad. Hay personas que se están derivando ahí, hay personas que dicen que podrían estar derivándose funcionarios de salud, ¿o no está funcionando? Ayer lo mencioné, nosotros hemos suspendido los ingresos y hemos además empezado un traslado de los actuales residentes en esa residencia para poder desocuparla lo antes posible. Muchas gracias. Buen día, ministro, subsecretarios, alcaldes. Ministro, usted señaló la posibilidad de que la atención primaria fuera más reforzada, que incluso entregaran licencias médicas y se preocuparan ellos de hacer la derivación a las residencias sanitarias. ¿Cómo se está haciendo esto? Y también sus comentarios sobre la posibilidad de no retomar las clases hasta agosto. Y en el mismo sentido, preguntarle a los alcaldes cómo toman esta posibilidad de las clases y cómo toman también que se haya incluido en el último informe una información, un detalle de las personas fallecidas que habían venido pidiendo hace bastante tiempo. Este es un cambio en la relación en que se comparten los datos entre el gobierno y los municipios. Con respecto a la vuelta a clases, eso lo determina el equipo que asesora al presidente de la República. No hay una fecha precisa, pero también aquí es muy importante, y yo voy a respetar siempre la opinión del ministro de Educación, ministro Figueroa. Por lo tanto, no hay una fecha precisa, eso va a haber que adaptarlo según las circunstancias, pero repito, es una potestad que tiene que ser tomada por el presidente de la República en diálogo con salud, obviamente, pero con la opinión importantísima del ministro de Educación. Había otra pregunta que se me... Sí, sobre las licencias médicas y ministro, si me permite además agregar un tema de las cuarentenas que habían hablado antes, que se me quedó en el tintero. Sobre las cuarentenas también se ve violencia en algunas de las fiscalizaciones, se atropelló a un carabinero, también agregarle eso si es posible. Sí, con respecto a la violencia en contra de los carabineros o en contra del personal militar que cumple su labor, también ellos están cumpliendo una labor muy importante, obviamente, que repudiamos esa acción de la gente que además está vulnerando la ley y atacando al personal militar o de carabineros que debe cumplir su función y la cumple a cabalidad y con mucho sacrificio. Obviamente que el gobierno ahí pondrá toda la fuerza para que se sancione a esas personas. La licencia, estamos trabajando en eso y hoy día lo discutimos también con el presidente de la República. Los criterios de licencia se van a mantener igual. Lo que vamos a tratar de facilitar es que la licencia se entregue lo más cercano posible al domicilio del paciente. Es decir, vamos a pedir también la colaboración de la atención primaria, en ese sentido, de los alcaldes de los municipios, para que el paciente pueda recibir su licencia en el municipio, en el local de salud municipal, en el consultorio, pero se van a mantener obviamente los criterios que están fijados por la Seremi. Vamos a agilizar eso de la forma más rápidamente posible porque ha sido una solicitud permanente obviamente de la población y de los alcaldes.
Y la otra parte de la pregunta se las traspaso a los alcaldes, ahora primero a Carlos Cuadrado y después a Rodrigo Delgado. Bueno, respecto del retorno a clase, yo creo que hay claridad en todos los estamentos en el sentido de que lo prioritario es la vida de los niños y el contagio y su salud. Por lo tanto, no hay posibilidad de retorno a clases mientras no exista cierto grado de certitud de que ese retorno no va a implicar fallecimientos ni contagios masivos. Por lo tanto, mientras no se descubra una vacuna, mientras no exista protocolos estrictos que garanticen a los padres y a las autoridades locales que ese retorno va a ser seguro, creo que mis colegas y yo personalmente no estoy dispuesto a sugerir a los vecinos que manden a sus hijos al colegio porque puede implicar un riesgo innecesario para los niños y ningún niño en nuestra patria sobra. Por lo tanto, respecto de eso, hemos sido claros, seguimos siendo claros y seguiremos siendo estrictos en respetar los criterios sanitarios para poder garantizar el retorno a clases. En segundo lugar, respecto del número de fallecidos, ciertamente hay un trabajo que se ha ido consolidando en la posibilidad de ir contando con información que nos permita mejor desarrollar nuestra labor en el territorio. Por lo tanto, el hecho de que se nos confíen informaciones que antes manejaba más secretamente el Ministerio, el hecho de que se nos confíe información que nos permite hacer el testeo, la trazabilidad y luego el aislamiento, también contribuye a la política pública que está desarrollando el Estado en este momento en beneficio de todos los ciudadanos. Y por último, también señalar que cuando la patria sufre y su pueblo muere, no hay nadie que pueda ponerse al margen de la lucha por ese pueblo y por la patria. Por lo tanto, a aquellos que no entienden la profundidad del daño que causa esta pandemia, aquellos que insisten en estar en la calle sin mascarillas, violando el toque de queda, no respetando el uso de mascarillas, haciendo fiestas masivas en lugares cerrados, literalmente están traicionando a la patria. No es justo que haya gente que por un interés eminentemente personal, egoísta y mezquino, ponga en riesgo la vida de otros seres humanos. Por lo tanto, el llamado que hacemos, viendo las cifras detalladas por comuna, es que en cada uno de nuestros territorios la gente asuma con responsabilidad esos datos y sienta que la gente que está falleciendo es gente con la que jugó, con la que creció, que conoció en la feria, que conoció en algún lugar, que son vecinos de ellos, que tienen afectos y que en este momento ni siquiera es posible darle una despedida y acompañarlo en su morada final. Por lo tanto, yo creo que el peso de lo que se está viviendo es lo suficientemente fuerte para que el egoísmo y la mezquindad pase a un lado y dé paso a la generosidad, a la solidaridad y al cariño que todo ser humano debe tener por sus congéneres, máxime si son nuestros compatriotas. Muchas gracias, alcalde Cuadrado. Alcalde Delgado. Bueno, lo primero, valorar la estrategia de la trazabilidad en lo local, desde la APS. Creo que efectivamente los funcionarios, los consultorios, los CEFAM, los funcionarios municipales que están trabajando en terreno conocen en detalle el barrio, el territorio. Y por supuesto que los alcaldes, las asociaciones, nos pusimos a disposición justamente cuando recuerda el subsecretario Zúñiga esa reunión en el mes de febrero. Yo creo que es importante valorar también la anticipación que tuvo el MinSal. Nos convocaron a la asociación en febrero para decirnos el virus va a llegar a Chile sí o sí, cuando ni siquiera llegaba a Sudamérica. Y la verdad es que algunos hubiesen pensado que fue una medida exagerada, pero efectivamente nos pusimos a trabajar en ese momento. Nos pidieron activar protocolos. Lamentablemente después, yo creo que
lamentablemente perdimos varias semanas de trabajo justamente por esta discusión de la ley de protección de datos, que los datos para acá, los datos para allá. Yo creo que, lamentablemente, fueron semanas valiosas que a lo mejor pudimos haber avanzado mucho más. Pero bueno, lo importante es que el municipalismo ha estado en la primera línea, ha estado a disposición del primer momento y valoramos esta estrategia en donde finalmente los municipios van a tener un rol también muy importante. Hay que resolver temas, por supuesto, los recursos, hay que resolver temas también de los equipos médicos, que también tienen un gran desgaste en terreno, pero yo creo que vamos a ir avanzando para poder justamente detectar, testear y aislar a las personas que lo ameriten. Y con respecto al aislamiento, en lo personal, tengo la opinión, y así también entiendo que vienen buenas noticias con respecto a eso, de que cuando hay hacinamiento crítico, estoy pensando en los CITE, 50, 40 familias con 1 o 2 baños, cierto equipamiento muy precario, creo que ahí no puede haber margen para dar la opción de ir a una residencia sanitaria. Creo que debe ser obligatorio ir a una residencia sanitaria. Por eso están haciendo los esfuerzos importantes en esa materia. Y entiendo que hoy día ya la prescripción médica va a ser prácticamente, ¿cierto?, una obligación. Una vez que el doctor dice residencia sanitaria, la persona o el grupo familiar va a tener que irse a ese lugar. Me parece que es una buena medida, porque si empezamos a pedirle a la gente que por favor lo haga, obviamente que siempre va a haber un margen de personas que no quieren irse. Pero ahí también lo conecto con esos dueños de esas propiedades, los cité, esos dueños inescrupulosos, que hay mucha gente que me dice, alcalde, yo no me puedo ir a la residencia sanitaria, porque si me voy, me quitan la pieza. Entonces, acá también, insisto, al igual como lo dije con los privados, las empresas, los privados que son dueños de esas propiedades deben tener, por supuesto, también la autoridad moral también para que sean respetados. Y lamentablemente hasta hoy día, y lo digo con conocimiento de causa, porque están desalojando a gente que no ha pagado su pieza, creo que deben ponerse a la altura de las circunstancias. Hoy día no pueden haber desalojos, así como tampoco pueden haber cortes de suministros básicos, no pueden haber desalojos en plena pandemia. Y creo que hay que denunciar esos casos y, por supuesto, los alcaldes y alcaldesas debemos estar detrás de las familias, detrás de las personas más vulnerables de nuestras comunas. Con respecto a las familias también que han sufrido lamentablemente el fallecimiento de algunos de sus miembros, también hemos solicitado tener un programa específico de apoyo a esa familia. Entiendo que hay apoyo psicológico, pero hay que fortalecer el apoyo a las familias que lamentablemente han perdido a algunas de las personas, de sus miembros familiares, por causa del COVID, con apoyo tal vez monetario, un apoyo tal vez legal. Hay mucha gente que fallece un miembro de su familia, no saben qué hacer con los trámites. Lo hacemos los municipios a nivel local, pero creo que hay que tener un programa, se lo hemos pedido al ministro, lo ha tomado también a bien esta sugerencia. Con respecto a las clases, efectivamente, yo lo he dicho, más que fechas, condiciones. Y las condiciones tienen que estar dadas justamente por la vacuna o los anticuerpos, ¿cierto? Los protocolos, bueno, lo que ha dicho el alcalde Cuadrado, que obviamente también me representa. Finalmente, ministro, desearle todo el éxito del mundo en esta importante y difícil tarea. Yo creo que los cambios en la vía, los cambios en la estrategia, no tienen por qué ser buenos o malos. Los cambios son parte de la estrategia, son cambios en la vía y efectivamente este cambio también de liderazgo en el MinSal creo que debe ser también una oportunidad. Usted es una persona que siempre ha valorado la voz de los alcaldes, así lo ha dicho muchas veces públicamente. En la mesa social COVID usted ha dicho que ha aprendido mucho también de los alcaldes, así es que creo que vamos a tener una relación muy cercana, pero también su estilo de liderazgo, que también es de escuchar mucho, ¿cierto?, de dar mucha obviamente, posibilidad y oportunidad de que todo el mundo le plantee temas. También tenemos que estar detrás de usted para que ese escuchar, ¿cierto?, ese diálogo también tenga una bajada real, ¿cierto?, en tomar medidas y que todos estemos detrás justamente de aquellas medidas transversalmente. Aquí no hay derecha, no hay izquierda, acá llegó el momento de actuar, llegó el momento de ponernos serios con este tema, llegó el momento de pedirle a la gente también que se comprometa. Los compromisos individuales son tremendamente importantes, del Estado, de los privados, y todos juntos vamos a salir adelante de esta gran crisis. Agradezco mucho las palabras de ambos alcaldes. Tenemos una última pregunta. Quedan dos, ministro. Bueno, dos preguntas, no hay problema. Sí. Buenos días, alcaldes, subsecretarios. Ministro, para usted es la pregunta. Preguntábamos la semana pasada, bueno, hace 5 días surgió una declaración desde sociedades médicas, la SOCHIMI, la Sociedad de Epidemiología, de Infectología, de Microbiología, Colegio Médico, entre otros, que alegaban que la instancia de la mesa social COVID no había sido propicia para plantear propuestas, estas no habían sido escuchadas, la participación de estos actores no había tenido quizás la finalidad que se había planteado en un inicio.
Le consultamos al entonces ministro Mañalich por esta instancia que proponían, una mesa de salud, se proponía de estas sociedades, y él lo descartó diciendo que no se necesitaba otra mesa. Con estos cambios que quiere implementar usted también, este mensaje que ha intentado transmitir de que se van a escuchar a las sociedades médicas, se van a escuchar a los distintos actores, ¿cree que esta instancia tiene lugar en esta nueva estrategia? O se lo pregunto también, como él decía que el ministro Mañalich decía que la mesa social era la instancia adecuada para eso, a usted como participante también de esa mesa, ¿cuál es la evaluación que hace de esta y si se abre a esta otra instancia que se está proponiendo? Muchas gracias por la pregunta. Valoro enormemente el trabajo de la mesa social COVID-19, donde, como decían los alcaldes, muchos de nosotros hemos aprendido y hemos valorado el trabajo que hacen los municipios y además reconocido que ellos realmente manejan, porque conocen el territorio, manejan muchas veces mejor que nosotros, con su sensibilidad, las necesidades de las personas. Yo le he cedido mi puesto en la Mesa Social COVID-19 al presidente de la Asociación de Sociedades Científicas y Médicas de Chile, ASOCIMED, para que se incorpore a la mesa, y ya tengo el contacto hecho con el Colegio Médico, con la Confusam, con las matronas, con los tecnólogos médicos, con todas las instituciones que quieran dialogar para comenzar a hacer reuniones en el Ministerio de Salud y escuchar, como usted bien decía, el tema de salud. Así que estamos trabajando en eso. Hoy día es mi primer día hábil, recuerden, estamos trabajando en eso y vamos a avanzar rápidamente para escuchar las opiniones de los actores de las sociedades científicas y también de las agrupaciones de los colegios profesionales que trabajan en salud. Y en ese sentido, ministro, preguntarle también por la declaración que surgió esta mañana desde 100 académicos, científicos, académicos de medicina del país, de distintas universidades, que piden la renuncia del ministro de Ciencia, Andrés Kub, a quien acusan de avalar la controvertida, cito, la controvertida entrega de datos que realizó el ex titular de Salud, Jaime Mañalich. ¿Qué le parece esta declaración y cómo evalúa también usted el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de Ciencia? Yo siempre acojo las preguntas y acojo, digamos, las dudas y los reclamos. Es parte de lo que significa trabajar la evaluación y comunicación del riesgo. Sin embargo, yo creo que el ministro Andrés Kub ha hecho una labor muy destacada, muy encomiable, muy importante, apoya normalmente prácticamente todos los días a este ministro con datos y con información, está preparando nuevas estrategias y nuevos métodos de medición de lo que pueda ocurrir, y él también participa permanentemente en la mesa social COVID-19. Voy a analizar esa carta con detalle, pero justamente él también tiene que analizarla, y me imagino que el ministro del Interior, y si hay cosas que corregir, estamos dispuestos a corregirlas. Si esa es la razón de la democracia, escuchar, dejar participar y tomar decisiones que permitan que la gente se sienta escuchada, acogida, y que se sienta también partícipe de las decisiones que se van tomando. Ministro, buenos días. Usted ha resaltado la importancia de acelerar la entrega de los resultados de los exámenes PCR. ¿Cuánto sería el tiempo ideal de espera por parte de un paciente finalmente para saber si está contagiado o no, y de qué manera se pretenden acelerar los resultados y disminuir la positividad de los mismos? Y en esta misma línea, le quería consultar su postura en torno a la toma del examen PCR mediante la saliva, una medida que no trajo consenso en la comunidad médica, por lo tanto también le quería preguntar por su postura al respecto. Por supuesto, una pregunta muy importante. Le voy a pasar la palabra a la doctora Paula Daza, que está a cargo de ese tema. Bueno, primero con respecto a la primera pregunta, efectivamente el proceso de la obtención de
del aislamiento tiene 3 etapas. La primera etapa es que la persona inicia los síntomas y consulta. Ahí hay varios días que es importante y por eso hemos reiterado la importancia de que las personas consulten oportunamente a sus centros asistenciales para que la toma de examen sea oportuna. Con respecto a la información que se le entrega a los pacientes, hoy día, en los próximos días, vamos a anunciar un nuevo sistema de la entrega de información a las personas directamente a su teléfono celular, a su mail, para que apenas el laboratorio tenga el resultado del informe PCR, las personas puedan tener esa información en forma oportuna para poder tomar las medidas de aislamiento rápidamente. Son procesos que hemos ido agilizando. Hoy día ya tenemos más de 76 laboratorios, hemos disminuido los tiempos de espera en la mayoría de los de las regiones, todavía tenemos algunas situaciones particulares, pero efectivamente con el aumento de laboratorios, con el aumento del número de exámenes y con estos procesos de agilización de la entrega de información a las personas, vamos a permitir que las personas se aíslen oportunamente. Con respecto al segundo examen, voy a dar la información del Ministerio de Salud. Hoy día el Ministerio de Salud se encuentra trabajando con algunas universidades, estamos hablando la Universidad Austral, para poder evaluar el proceso de calidad con respecto al toma de muestras. Sabemos que esta toma de muestra es bastante más sencilla, que tiene varios beneficios. De partida, la agilidad, la toma del paciente; lo segundo, la disminución de la contaminación al recurso humano, y efectivamente hoy día ya se encuentra en ese proceso para poder implementar esta técnica en nuestro país, para poder llegar a mayor número de personas en la toma de muestra de los exámenes PCR. Ministro. Muchas gracias, doctora Daza. Con esto damos por terminada la conferencia de prensa. Gracias al equipo del Ministerio de Salud, gracias a los periodistas y gracias a nuestros invitados que han hecho un aporte maravilloso y emocionante además y con mucha claridad. Así que con esto damos por cerrada la conferencia.